Bueno, en el siguiente ejercicio vamos a explicar un poco el tema de teorema de Thevenin. Básicamente tenemos el siguiente ejercicio compuesto de una fuente de 14 voltios, una resistencia de 4 ohmios, otra resistencia en paralelo de 8 ohmios, una fuente de corriente de 5 amperios y una resistencia de 5 ohmios. Entonces básicamente lo que debemos hallar en este caso es el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, teniendo los ramas A y B. Listo. Entonces, como primer paso vamos a hallar el voltaje de Thevenin y después vamos a hallar la resistencia equivalente de Thevenin. Listo. En este caso lo vamos a hacer por método de mallas. Inicialmente acá tenemos una malla 1, donde vemos allá la corriente 1. Acá tenemos otra malla 2, donde vemos allá la corriente 2. Y acá en este caso pues tendríamos una malla 3, donde vamos allá la corriente 3. Pero con la excepción de que acá no tenemos una caída de corriente. Entonces en este caso la corriente acá sería nula, 0. Y acá entre estas ramas vamos a tener el voltaje de Thevenin. Listo. Debemos hallar las ecuaciones para hallar inicialmente vamos a hallar el voltaje de Thevenin. Entonces la ecuación número 1, entonces vamos a hacer la malla número 1, donde tenemos, entran 14 voltios, entonces sería menos 14, ¿sí? Más 4, que es la resistencia. Esto multiplicado por la corriente I1, porque es la corriente que va pasando por ahí, más la resistencia de 8 ohmios. Hay que tener en cuenta que esta resistencia está compartida con estas dos mallas. Entonces, por ende, esta corriente está compartida, por ende, aplicaría para las dos. Entonces, en ese caso, sería por I1 menos I2. Aquí ya no tenemos más, entonces esto lo igualamos a 0. Para la malla 2, tenemos lo siguiente. Tenemos la resistencia de menos 8. Entonces acá tenemos el negativo porque ingresa por acá, entonces menos 8. Tenemos la misma situación, esta corriente se comparte, entonces tenemos por I1 menos I2, ¿sí? Más la resistencia, porque acá no tenemos una caída corriente, entonces no nos aplica. Seguiríamos a la siguiente resistencia, que sería 5, positivo. Y acá tenemos una nueva, tenemos I3. En este caso I3, pues ya sabemos que es 0, entonces más adelante lo vamos a ver, más el voltaje de Thevenin, porque acá tenemos el voltaje igual a 0. Para este ejercicio igual necesitamos hallar I3. I3, pues como sabemos es 0, entonces necesitamos una tercera ecuación. En este caso la tercera ecuación viene diciendo, como tenemos I3, entonces acá tenemos 5, en este caso serían 5 amperios, es igual a I2, porque la fuente está compartiendo las dos mallas, menos I3. Pero como I3 es igual a 0, entonces acá tenemos que 5 es igual a I2. Porque como tenemos 0, entonces acá ya sabemos que 5 igual a 2. Entonces sabemos que la corriente I2 equivale a 5 amperios. Listo, continuamos. Acá lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces en este paso vamos a reemplazar. Entonces aquí vamos a reemplazar. Listo. Como ya tenemos las ecuaciones, vamos a reemplazar en este caso I2. Entonces cogemos la ecuación número 1. Entonces 1, ecuación, entonces es igual a menos 14, más 4 por I1, más 8 por I1, menos 5, que ya tenemos acá I2, igual a 0. Entonces aquí ya reemplazamos I2 en el voltaje. Listo. Acá tenemos la ecuación número 2. Tenemos menos 8 por I1, menos I2, que en este caso ya también teníamos I2, entonces sería igual a 5, más 5, que era pues la ecuación de acá, por I3, sabemos que I3 es 0, entonces acá lo multiplicamos por 0, más el voltaje de Thevenin, igual a 0. Listo. Aquí lo que podemos hacer es operar. ¿Cómo operamos? Entonces, ecuación número 1, menos 14, más 4I1, más 8 por I1, que es la corriente I1, menos, entonces se multiplica por 8 por menos 5, entonces está menos 40, igual a 0. Y en el segunda, y listo, ahí operamos la segunda ecuación. Entonces acá pues voy a darle la vuelta.
segunda ecuación. Entonces acá traíamos lo de 4 y 1, que era la multiplicación, si no estoy mal, mentiras. 8 y 1, ¿sí? Más, aquí operamos, nos devolvemos un segundo. Aquí tenemos la ecuación, entonces menos 8 y 1, perdón, por menos 5. Entonces menos 8 por menos 5 daría menos 40. Entonces acá tenemos menos 8 y 1, menos 40. ¿Sí? Por 0, pues porque básicamente ya digamos, dijimos que 5 por 0 pues daba 0, más el voltaje de Thevenin es igual a 0. Entonces ya tenemos la operación de la ecuación 2. Voy a colocarlo así como para ver los estos. Listo. En este caso pues ya tenemos las dos operaciones. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es agrupar los términos semejantes. Entonces vamos a escribir agrupar. ¿Cómo agrupamos? Listo, para la ecuación 1 vamos a agrupar las corrientes I1 en un lado y vamos a agrupar vamos a agrupar los números comunes. Entonces en este caso tenemos menos 14, perdón, menos 4 y 1 más 8 y 1 menos 14 menos 40 igual a 0. Entonces acá sumamos 12 y 1 y menos 14 menos 40 nos daría menos 54 igual a 0. Aquí ya tenemos la agrupación de la ecuación 1. Si yo quiero despejar esto, ya puedo tener I1. Entonces I1 es igual a 54 dividido 12. Y esto me da 4.5. Entonces ya tengo la corriente I1. Para la segunda ecuación, lo mismo. Como tenemos el voltaje de Thevenin, entonces lo que vamos a hacer es que como ya tenemos I1, vamos a reemplazarlo en la segunda ecuación. Entonces vamos a coger menos 8 por 4.5 más, en este caso sería la segunda, 8, mentira, menos 40 más el voltaje de Thevenin igual a 0. Entonces acá tenemos menos 8 por 4.5 nos da menos 36 más 40 más el voltaje de Thevenin igual a 0. Si yo opero esto, me daría 4, ¿sí? Más el voltaje de Thevenin es igual a 0. Entonces ya como tengo la variable de Thevenin, este está sumando, lo paso a restar. Entonces voltaje de Thevenin es igual a 4 voltios, menos 4 voltios, perdón. Entonces ya tengo el voltaje de Thevenin como tal. Listo. En este caso ya tengo el voltaje, ahora voy a hacer el segundo paso, que es hallar la resistencia de Thevenin. ¿Cómo hallo la resistencia? Lo que vamos a hacer es dibujar el mismo circuito, donde las fuentes de voltaje las vamos a colocar en corto y las resistencias las vamos a dejar igual. Y las fuentes de corriente las vamos a dejar abiertas. Aquí tenemos la otra resistencia, ya le colocamos los valores, este es A y este es B. Listo, entonces la resistencia de 4 ohmios, tenemos una resistencia de 8 ohmios y una de 5 ohmios. Listo, entonces acá tenemos esta resistencia en paralelo, entonces 4 en paralelo con 8 sería igual a 4 por 8 sobre 4 más 8. En este caso, operando esto nos daría 36 dividido 12. No, mentiras. No. Esto nos daría 32, perdón, sobre 12. Y esto operado nos daría 2.666 periódico. Listo. Aquí ya tenemos esta. Como estas resistencias están en paralelo, ahora van a quedar en serie, va a quedar en serie con las 5 ohmios. Entonces sumamos la resistencia resultante más 5 ohmios. Esto es igual a 7.66 periódico ohmios. Entonces esta es la resistencia equivalente. Redibujando el circuito de Thevenin tenemos la fuente de Thevenin, la resistencia, los puntos A y B, donde tenemos 7.66 periódico
ohmios y menos 4 voltios. Y eso es todo. Este es el teorema de Thevenin. Muchísimas gracias por su atención y aquí tenemos pues la resolución del ejercicio.